¿Me confirma si ve las diapositivas? Listo, muy buenas tardes, bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos. De antemano, pues, damos inicio o no inicio como tal, sino quiero hacerles este aporte en conceptos muy puntuales como es la legislación tributaria. Quien les habla es el profesor Asdrúbal Díaz Rivera, docente del programa de contaduría en la institución universitaria americana, especialista tributario, magíster tributario, docente de posgrado de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. También le doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad de aportar a los expertos tributarios de la Unitecnar, Corpo Sucre y Uniremington. En el día de hoy les voy a pedir un poco de disculpa si de pronto me escuchan la voz un poco seca. Estoy mal de gripe por el tema de los soles y las temperaturas que estamos teniendo en la región Caribe. ¿Qué es lo importante que usted tiene que tener en cuenta en la legislación tributaria? Los principios tributarios en Colombia son la legalidad. Cuando nosotros apuntamos a la legalidad, es que nada puede ser sin que se cumpla la norma estipulada por el gobierno nacional. Un ejemplo rápidamente que te puedo sincronizar con la legalidad, asimismo con la transparencia y la equidad. Nosotros vemos hoy en día el término de emprendimiento. Entonces, ¿qué siente un contribuyente? Perdón, un contribuyente que tiene un establecimiento de comercio. El ejemplo que les voy a dar, ustedes mismos lo han percibido o les dejo la tarea. Ustedes van a una olímpica. La olímpica vende de todo un poquito de la canasta familiar, ¿cierto? Afuera hay personas que se colocan con verduras, con queso, con butifarra. Esas personas que se colocan afuera de las olímpicas venden los mismos productos que está ofertando la olímpica. Entonces, la olímpica paga impuestos y esas personas que se colocan afuera no pagan impuestos y en muchas ocasiones venden ese producto al mismo valor y quizás de la misma calidad. Entonces ahí sincroniza quién está en la parte legal, quién no está en la parte legal, quién está siendo transparente y quién está siendo equitativo en el concepto de la equidad. Recordemos que el emprendimiento, lo que yo como experto en tributación recomiendo es saque el registro único tributario y coloque las actividades económicas que usted considere, donde coloque la actividad económica de puntos móviles. Para que así estemos viendo una eficiencia y puedas desarrollar una actividad mercantil productora de renta en Colombia para que de pronto los funcionarios de espacio público no te quiten la mercancía. Óigase bien, primero por no tener un registro único tributario, porque si usted tiene el registro único tributario, su actividad económica puede ser venta de verduras o venta de queso. Usted a ese funcionario de la alcaldía le puede decir, listo, yo tengo una actividad económica en el registro único tributario donde no tengo un punto fijo, se puede trasladar a otro lugar mientras hacen el seguimiento de las personas que no tienen la legalidad ante el Estado por tener el registro único tributario. También es importante en la legislación tributaria conocer en el artículo primero el origen de la obligación sustancial. ¿Cuál es la obligación tributaria sustancial? Se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores de impuestos, perdón, y ellas tienen por objeto el pago del tributo. Entonces, mira el ejemplo que te estoy colocando. Un emprendedor, un influencer, no tiene el registro único tributario,
no tiene establecimiento de comercio abierto al público, pero realiza actividades mercantiles productoras de renta y recibe el dinero vía transferencias, ya sea por bancos, digamos un Bancolombia, Davivienda, Daviplata, o por Nequi. Esas son transacciones financieras que aquí en el ejemplo que te estoy colocando, que mensualmente recibes 4.500.000, si lo multiplicas por 12 meses, te va a dar un total de ingresos por movimiento financiero de 54 millones. Estos 54 millones que colocaste dentro de tu actividad económica, ojo, no la tengo legalizada en el registro único tributario, tampoco tengo establecimiento de comercio, pero tengo un emprendimiento. El desconocimiento de la norma no te exime de ninguna responsabilidad, quizás penal. Aquí por vía transferencia recibiste 54 millones de pesos. El Estado se va a enterar de todo ese movimiento de dinero por las transacciones que te hicieron, porque el banco le va a reportar por medio de una información exógena que usted recibió 54 millones durante algún periodo del año o al final del año, que es a 31 de diciembre. Entonces, ¿cuál es la recomendación nuevamente que te digo? Si tienes un emprendimiento o eres un emprendedor o eres un influencer o realizas una actividad económica, te invito a que saques por lo menos el registro único tributario mientras vas dándote a conocer en tu producto, para que el gobierno entienda que tu actividad productora de renta está dentro de los parámetros legales y que si te das a conocer, quizás tomas la decisión de abrir un establecimiento de comercio abierto al público. Cuando nosotros miramos el concepto de contribuyentes, también tenemos que tener la claridad que cuando nosotros miramos responsables y no responsables, aunque el decreto 624 de 1989 en su artículo 2 no te lo clarifique, y asimismo no te lo clarifique el mismo Código de Comercio, porque solo habla de persona natural y persona jurídica, hoy quiero que tome los apuntes y subdividas a las personas naturales no responsables del IVA y no responsables del impuesto al consumo, que anteriormente eran conocidos como régimen simplificado. El régimen simplificado no existe. También existen personas naturales que pueden ser responsables del IVA o responsables del impuesto al consumo, que años anteriores eran conocidos como régimen común. Tampoco existe el concepto del régimen común. Se consideran ingresos de fuente nacional. Lógicamente su nombre lo indica, todos lo que realices, explotes por bienes materiales o inmateriales dentro del país llamado Colombia, el deber ser es declarar los impuestos en Colombia. Recuerda que esto es un principio constitucional que nos lo menciona el artículo 95, perdón, el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Es deber de todo ciudadano contribuir con el financiamiento del Estado. ¿Y qué forma y qué manera es contribuir con el financiamiento del Estado? De una forma de que directamente o indirectamente, aunque yo no tenga un establecimiento de comercio, cada vez que yo compro un producto, digamos una blusa, y no soy declarante de IVA, estoy contribuyendo a que esa empresa, si declara impuestos del IVA, dentro de ese recaudo, yo estoy aportándole algo a la sociedad. Si nosotros vemos en Colombia, voy a colocar, se me viene a la mente Barranquilla. En Barranquilla vemos el desarrollo de la ciudad, algo muy conocido a nivel nacional, el Malecón, la Ventana del Mundo, la Aleta de la Unión, corrijo, del Tiburón, del Junior de Barranquilla. Soy hincha de la Unión, se me vino a la mente mi glorioso Unión Magdalena. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vemos y percibimos
el desarrollo de la ciudad. Tú mismo puedes verificar donde te encuentres, en cualquier lugar de Colombia, sea ciudad, sea municipio, sea pueblo, si ha tenido un desarrollo. Y si ha tenido un desarrollo es precisamente porque todo ciudadano en Colombia, independientemente de la edad que tenga, contribuye con el financiamiento del Estado para ver nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro departamento bien desarrollado, ya sean las vías y todo lo que nosotros podamos disfrutar, como son los parques, los megacolegios que también hoy en día se está viendo. Hay niños que los van a buscar a sus lugares de residencia por el concepto de que el gobierno, de esos impuestos que nosotros cancelamos como ciudadanos colombianos, el gobierno satisface no el 100% de las necesidades, pero sí una gran parte, como es el CISBEN, como es la educación y todo lo que disfrutamos cada uno de nosotros. Cuando miramos la renta líquida gravable, se determina, esto es lo que es una estructura de la declaración de renta. El marco normativo es el artículo 26 del mismo estatuto tributario. Ahí tú vas a mirar ingresos ordinarios, extraordinarios. Te lo coloco de otra manera para que lo entiendan más en lo básico. Ingreso menos gasto menos costo te va a quedar una renta líquida, o en su defecto muchos lo conocen como una utilidad o una ganancia. Dependiendo de esa ganancia que te quede, el gobierno te calcula por medio de una tarifa que te dice el artículo 241. Digamos, te quedó 50 millones de pesos. Te vas al artículo 241 del Estatuto Tributario y ahí encuentras una tablita que tienes que reemplazar para saber si te toca pagarle algo adicional al impuesto de renta, en este caso como persona natural, al gobierno colombiano. Si no te sale a pagar, lógicamente tienes que pagarle a esa persona que te orienta de cómo se hace una declaración de renta en Colombia. Si es una renta persona jurídica, te vas al artículo 240 del Estatuto Tributario y también es el mismo ejercicio. Ingreso menos gasto menos costo, te va a quedar una utilidad, una ganancia, una renta líquida, que es el mismo término. Y de acuerdo a esto el resultado, si eres una persona jurídica, recuerda, te vas al artículo 240. Si eres una persona natural, te vas al artículo 241 y le aplicas lo que ahí está estipulado en el estatuto tributario. Adicionalmente, miramos el avalúo como costo fiscal. ¿Qué pasa en la región Caribe? Certificado de tradición y libertad versus impuesto predial. Digamos que Marisol compró un apartamento hace 5 años por el valor de 200 millones de pesos. Vamos a ver qué conforma los 5 años. 2023, 22, 21, 20 y 19. Quiere decir que lo compró inicialmente del 19 hasta el 2023, tiene el mismo valor en el certificado de tradición y libertad, 200 millones de pesos. Los inmuebles se valorizan. Al valorizarse, año tras año, no va a tener el mismo valor reflejado en el impuesto predial. En el impuesto predial puede pasar de 200 a 210, 220, 230, 240 y 250. ¿Por qué va aumentando? Porque los impuestos que se le calculan a los predios, a los inmuebles, se valorizan. Entonces, si tú no lo haces personalmente, el gobierno, bajo el artículo 72, tiene la potestad de valorizarte tu predio. Puede ser que sea exagerado porque eso lleva un peritaje, o puede ser que sea un valor justo. Si uno personalmente no lo hace, el gobierno tiene la potestad de hacerlo. ¿Qué otra diferencia encontramos en el certificado de tradición y libertad versus impuesto predial? En el certificado de tradición y libertad me estipula qué porcentaje le pertenece al contribuyente, sea persona natural o persona jurídica. Si le pertenece un 25, un 50, un 75, un 100%, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta si lo voy a llevar a mi parte contable o en su defecto en la declaración de renta. Este tipo de porcentajes
solo lo veo discriminado y detallado en el certificado de tradición y libertad. En el impuesto predial en la región Caribe no se ve. Entonces, por eso es importante pedir copia del certificado de tradición y libertad, copia del impuesto predial. Haga el ejercicio ustedes mismos y díganle a mamá, papá, tío, tía, o si usted tiene predio, verifique el certificado de tradición y libertad versus impuesto predial para que vean que lo que les estamos enseñando en el día de hoy está basado en los argumentos jurídicos. Algo muy importante, muchas veces nosotros los vemos a todos ustedes estresados por el pago del semestre. Hoy te voy a dar una posible solución, pero antes de esto tienes que tener la claridad, este concepto muy puntual, relación de causalidad. Si usted compra zapatos, ¿qué debe vender? Zapatos. Y lo tengo que tener legalizado ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, ante Industria y Comercio y todas las entidades que me obligan a tener una legalidad. Pero muchas veces tengo esa legalidad de ese objeto social que estoy ofertando, pero resulta y pasa que también se me da por ofrecer o exhibir otro producto. En este caso vamos a colocar la ropa, pero la ropa no la tengo legalizada ante el Estado. Si no la tiene legalizada ante el Estado, no deberías tenerla en cuenta para presentar y pagar los impuestos. La recomendación que te doy es, si tienes una actividad económica principal con zapatos y también quieres vender ropa, coloca actividad principal zapatos. Si no me falla la memoria, te puedes ir a la resolución 0114 del 2020. Ahí tienen todas las actividades económicas. La actividad de zapatos, si no me falla, es la 4772 y la de ropa es la 4771. Legalízala, porque con una que no tengas legalizada, no deberías presentarle los impuestos al gobierno nacional. Hace unos minutos te decía el concepto de las deducciones por la preocupación que tienen cada uno de ustedes por el tema del pago del semestre en esta institución. ¿Qué te digo? Primero, anota artículo 107 raya 2 del Estatuto Tributario. El empleador puede pagarte el 100% de tu semestre en nuestra institución. Y si tienes hijos menores de 7 años, también te puede pagar el semestre. Óigase bien, si usted es técnico, tecnólogo o profesional certificado por nuestra institución, busquen al profesor Miguel Ángel Cortés para que los ayude en su defecto a poder ejecutar este beneficio para ustedes y se quiten ese poco de estrés de pagar un semestre. Hace unos minutos les decía que en Colombia existe persona natural no responsable del IVA. ¿Cuál es el marco tributario? Artículo 437, parágrafo 3 del Estatuto Tributario. Ahí encuentras quienes deben cumplir los requisitos de poder pertenecer como no responsables del IVA en Colombia. Así como existen no responsables del IVA, también existen no responsables del impuesto al consumo. ¿Cuál es el marco tributario? Artículo 512, raya 13 del Estatuto Tributario. Cumplir todos los requisitos para poder pertenecer a los no responsables del impuesto al consumo. Si yo verifico el registro único tributario, los no responsables del IVA tienen la responsabilidad 49 y los no responsables del impuesto al consumo tienen la responsabilidad 50 en el registro único tributario. Aquí viene un tema también bien polémico. ¿Quiénes están obligados a facturar? Y muchas veces vemos que reciben cuentas de cobro. Leer, analizar, interpretar te hace fuerte y te da una mayor claridad y seguridad para el manejo del lenguaje tributario. Artículo 615 del Estatuto Tributario, mira el nombre que te da. Obligación de expedir factura. Entonces dice, para todos los efectos, todas las personas. Usted que está allá del lado frente mío, tomando apuntes en su computador, en su tablet, en su celular, usted es una persona igual que yo.
Y si usted o yo tenemos registro único tributario, ya la norma me está diciendo, ojo, no cuenta de cobro, me está diciendo obligado a expedir factura. Yo tengo que entregar una factura. Adicionalmente te dice, o entidades que tengan la calidad de comerciante. Todos los establecimientos de comercio en Colombia están obligados a expedir factura. Ahora me voy con los profesionales. Cualquier profesional, médico, ingeniero, arquitecto, contador, abogados, administradores, aquí la norma te dice que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas. ¿Qué les quiero decir con estos jóvenes? Que aquí te está dando la claridad de quienes están obligados a expedir factura. Ya si usted decide seguir recibiendo cuentas de cobro, ya es decisión de usted y del representante legal. Pero el aprendizaje de hoy, y que vale la pena, aunque esté un poco mal de salud, Dios me da la sabiduría para enviarte un mensaje claro y contundente para que tú lo corrobores con un marco normativo. Mira que te dice obligados a expedir factura. Cualquier duda, cualquier inquietud, en un próximo encuentro te lo voy a despejar si tienes una duda o alguna inquietud. Tenga en cuenta decirle a ese profesional de la contaduría o de la tributaria que tenga en cuenta la pirámide de Kelsen o Kilsen. Kelsen nos dice que arriba va la Constitución Política de Colombia, después vienen las leyes, vienen los decretos, vienen las resoluciones, los acuerdos y las ordenanzas. Cuando me menciona el decreto, acuérdate del decreto 624 de 1989, artículo 615, ese es el famoso estatuto tributario. Cuando viene la resolución, si quieres ver lo de la cuenta de cobro, la resolución es la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, que le da la potestad a las empresas que cada vez que reciban cuentas de cobro, usted, como empresa jurídica, elabore el documento soporte o documento equivalente y reemplace esa cuenta de cobro por una factura. Pero ¿será que estas personas no se han tomado el trabajo de leer el artículo 615 del Estatuto Tributario? Obligados a expedir factura. Toma apuntes, te la dejo ahí y espero que investigues. Ahora bien, el 617 me dice obligados, corrijo, el 617 me dice requisitos de la factura. Toda factura debe cumplir esto, pero algo que nosotros vemos y nos preocupa y queremos ayudarte a que también tengas la claridad. Mira lo que te estoy señalando aquí. ¿Lo logras ver, sí o no? Lo que te estoy resaltando. No te escuché. Listo. Si logras ver, no debe decir en ninguna factura, jóvenes, señores, razón social, adquiriente, cliente, ni nombres. Te lo voy a colocar con rojo. ¿Por qué? Porque el artículo 617 me dice que debe decir apellidos y nombre o razón social. Estos son temas de parametrización. Si usted en su factura no lo tiene así, mira lo que sucede. Me voy al artículo 657 del Estatuto Tributario. Sanción de clausura del establecimiento. Cerrado por evasión de impuestos. Si es la primera vez, mira lo que te coloco aquí en amarillo y te lo voy a pasar al color rojo. Se expida sin los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F o G. ¿Y qué te dice el C? Apellidos o nombre o razón social. Apellidos y nombre o razón social. Más en la factura no puede aparecer señores, razón social, adquirientes, clientes o nombres. Si tu factura está así, está sujeto a una sanción disciplinaria. Tenga en cuenta en verificar su facturación si tiene este tipo de errores. Si tiene este tipo de errores, te recomiendo lo socialices con el representante legal o el departamento contable y tributario y corrijan este tipo de errores. Soldado avisado no muere en guerra. Nunca se te olvide, y te voy a decir esto, que el decir yo no sabía, a mí no me dijeron,
no te exime de ninguna responsabilidad penal. Acuérdate de la ley 222 de 1995 en su artículo 43. Retención en la fuente es un mecanismo de recaudo anticipado que se creó por el gobierno para tener flujo de caja y poder combatir, por ejemplo, algo bien reciente, lo que fue el tema de la pandemia del COVID-19. Gracias a Dios, desde mi punto de vista, muy respetuosamente, el gobierno le dio un buen manejo. La periodicidad del IVA. La periodicidad del IVA deben tener en cuenta en el artículo 600 de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Ojo, estoy en el año 2023, debo multiplicarlo por la VT del año inmediatamente anterior, más no por la VT del año en curso. Si estoy en el año 2023, no debo tener el valor de la VT de este año, debo tener el valor de la VT del año 2022. Si yo realizo esta operación, me da 3.496.368 pesos. Si el ingreso bruto del año inmediatamente anterior está reflejado en la declaración de renta, en todos los impuestos y en mis estados financieros, si me da igual o supero esa base, declaro bimestralmente. Eso nos lo dice el artículo 600 del Estatuto Tributario. Si me das menos de esa base, ya no voy a declarar bimestralmente, sino que voy a declarar cuatrimestralmente, como te lo estoy colocando aquí en este aprendizaje. También tienes que tener en cuenta que la Constitución Política de Colombia te dice el artículo 338. Sujeto activo es el Estado, sujeto pasivo o contribuyente, que pueden ser persona natural o persona jurídica. El hecho generador. El hecho generador, toma apuntes y siempre cuando escuches este concepto, este lenguaje de hecho generador, te vas a la resolución 0114 del 2020 y vas a encontrar todas las actividades económicas. De acuerdo a las actividades económicas, pasas a la base gravable, que son los ingresos de esa actividad. La tarifa puede ser de 0, excluida, exenta por el 5%, el 8%, que es impuesto nacional al consumo, o el 19%, que es el IVA de la tarifa general. Cuando yo miro el 19% del IVA, te vas al marco normativo del artículo 468 del Estatuto Tributario, donde de ese 19%, un 0.5% se va a la salud. ¿Cuántas personas no se benefician del SISBEN? Otro 0.5% se va a la educación. ¿Cuántas personas no gozan de la educación de la Universidad del Atlántico, Popular, del Valle, del Magdalena, dependiendo de donde te encuentres? Si hay una entidad, una institución universitaria del Estado, ustedes pueden gozar de ella. Pero el artículo 468 del Estatuto Tributario solo me está hablando de un 1%, me falta 9%. Ese 9% se descifra de la siguiente manera: un 2% que va para el SENA. ¿Cuántos de ustedes, familia, vecinos, estudian en el SENA? Va un 2%. El 3% del ICBF y el 4% de las cajas de compensación familiar. Si usted suma 0.5 más 0.5 más 0.2 más 0.3 más 0.4, le da ese 19%, que cuando yo contribuyo, acuérdate del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, es deber de todo colombiano contribuir con el financiamiento del Estado. Mira todo lo que hace el Estado colombiano con ese dinero, que quizás no lo tenías en cuenta, pero sí lo vivías en carne propia. Entonces, es algo muy fundamental. En la ciudad de Barranquilla existe un sector hotelero. ¿Qué formulario se debe presentar para el IVA como persona natural no responsable del IVA? Si te está diciendo que es no responsable del IVA, lógica matemática, no debe presentar ningún impuesto del IVA. Esto es solo de un análisis y comprensión y entrenamiento, como si estuvieras en las famosas pruebas saber, en las pruebas IFE o en las pruebas TIT. Otro análisis: en la ciudad de Barranquilla existe un sector hotelero. Mira que aquí te estoy diciendo SAS, y en ese orden de idea, si lo analizas, la SAS es una jurídica. Debe presentar una retención en la fuente y autorrenta como persona natural responsable del IVA, pero aquí
me equivoqué, no debe ir persona natural, debe ir persona jurídica. Debe presentar el formulario 350. En la ciudad de Barranquilla, sector restaurante, ¿qué formulario debe presentar la retención en la fuente y de autorrenta como persona natural, no responsable del IVA, del Impuesto Nacional al Consumo? No debe presentar ningún formulario. En la ciudad de Barranquilla existe un sector restaurante SAS. Con esta sigla me indica que es una persona jurídica. ¿Qué formulario se debe presentar para la retención en la fuente como persona? Aquí volví, me equivoqué, pido disculpas. Jurídica, responsable del impuesto al consumo, debe presentar el formulario 350. En la ciudad de Barranquilla existe un sector restaurante bajo franquicia. ¿Qué formulario se debe presentar en el IVA como persona natural? Aquí también me equivoqué, debe ser persona jurídica responsable del IVA. Tenga aquí claro que aunque es restaurante, los restaurantes que son nacionales deben presentar al Impuesto Nacional al Consumo. Cuando miramos la figura bajo franquicia, aunque sea restaurante, debe presentar el formulario del IVA, que es el número 300. Asimismo, te dejo estos ejemplos de leer, analizar e interpretar para que cada uno de ustedes lo socialice, confirme con la norma y en la próxima sesión de encuentro pues podamos socializar y despejar las dudas e inquietudes. En este te voy a dejar la tarea que dice: este contribuyente cuenta con unos ingresos del año inmediatamente anterior por valor de 3.496.367.000. Para este periodo, ¿cuál sería su respuesta? Recuerda, el valor de la VT del año inmediatamente anterior fue UVT. Si recuerdas, el artículo 600 te hablaba de las 92.000 VT. ¿Cuál es el resultado que se debe obtener aquí? En este ejercicio tú vas a mirar si es bimestral, si es anual o es cuatrimestral o ninguno de los anteriores. Pero también quiero que hagas un análisis de tener en cuenta la VT año 2023 proyectado al año 2024, si este contribuyente debe presentar el formulario 300 del IVA, ya sea bimestral, anual o cuatrimestral. Esta es una tareita de análisis y comprensión que te dejo en el día de hoy. Y finalizamos con esto. Entonces, pilas con todos los aportes que te di. Quiero que lo leas, lo analices, lo proceses, tome los apuntes. Te recomiendo que lo pases al cuaderno de apuntes con calma, no a la ligera. Y en un próximo encuentro, Dios mediante, que me dé la oportunidad de estar mejor de la garganta, de la salud, podamos seguir compartiendo. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad.